muchas gracias por tu colaboración para hacer este video. La idea del video es poderlo posteriormente enviar a tus compañeros, porque como la clase donde tenías que hacer la presentación se embolató, entonces vamos a hacerlo hoy, haces tu presentación y lo enviamos a tus compañeros pues para dar por visto el tema. Entonces te doy paso para que hagas la presentación correspondiente. Ok. Bueno, siendo hoy 25 de mayo, haciendo las 10:10, hoy pues damos comienzo a la presentación de la NIA 705, que como título lleva la opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Sí. Anteriormente, pues, esta es originaria del 2009, pero creo que se actualizó en el 2016, pero en la NIA internacionales de auditoría no se dice actualizó, sino se dice revisada. Entonces, pues, Ujú. eso fue lo siguiente. Entonces empezamos con el alcance de la NIA. Perfecto. En el alcance de la NIA, pues esta norma internacional de la auditoría, pues trata de la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe adecuado en función de las circunstancias. ¿Qué quiere decir circunstancias? Son las causas que va a hacer que esto tenga una opinión modificada. En estas, pues, eh, hay unas causas y pues va a haber unos efectos. Ujú. Entonces, pues los efectos va a haber en el informe de la opinión modificada conforme pues a la NIA 700, que es la revisada, que esa es la opinión limpia. Entonces, Ujú. cuando concluya que es necesaria una opinión modificada sobre los estados financieros, esta NIA también trata pues del modo que la estructura y el contenido del informe de auditoría se ven afectados. Entonces, esos son los efectos que se pueden ver por la cuestión de las circunstancias que se hayan encontrado. Sí. Digamos, cuando el auditor expresa pues una opinión modificada, en estos casos pues los requerimientos del informe de la NIA 700 revisada pues son aplicables y no se repite. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a modificar toda la estructura del informe Ujú. en la NIA, salvo que se trate de un modo explícito o que sean modificados por los requerimientos de esta NIA. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Pues como le estaba diciendo, pues esta es la estructura del informe de la NIA 700, entonces lo que se va a modificar son estas dos partes, que es la opinión y los fundamentos, teniendo en cuenta pues que no se va a repetir en lo otro, no se va a significar que vas a modificar los restos de párrafos, los restos de títulos de la estructura del informe de la NIA 700, solo se va a modificar lo que es la opinión y los fundamentos de la opinión modificada. O sea, la redacción de esos párrafos va a contener algo adicional. Muy bien. Ujú. Sí, señor. Sí, señor. Eh, ¿Qué tipos de opinión modificada se encuentran en la NIA 705? Entonces, esta NIA pues establece que son tres tipos de opinión modificada, denominada pues opinión con salvedades. Pues aquí yo tengo algo, pues sé que dice tres tipos, pero hay una circunstancia que en la opinión con salvedades hay dos que vienen como de diferente origen. Entonces, para Ujú. mí serían como cuatro, pero en realidad la NIA dice que son tres, pero que son la opinión con salvedades, opinión desfavorable, que más antes era conocida como, que le pueden decir negativa, y la última que es la de negación o abstención, pues de la opinión. La Listo, va. decisión es sobre... Te aclaro una cosa. Efectivamente hay cuatro tipos de opinión. Una opinión no modificada, que es la opinión sin salvedades, que es la que hicimos alusión cuando veíamos NIA 700. Y Sí, la sí. opinión no modificada, que son tres tipos de opinión no modificada, que es con salvedades, que es desfavorable y que es de negación.
Entonces, entonces en realidad son cuatro, ujú, Sí, sí. que son la sin salvedades o no modificada y la modificada, que son las tres que tienes aquí resaltadas. Ok, sí. Siguiendo con la decisión sobre estos tipos de opinión modificadas, pues que resultan adecuadamente dependiendo pues de la naturaleza de la decisión. ¿Esto qué quiere decir? Que, que depende de cuál es la cuestión del origen de la opinión modificada, es decir, que si los estados financieros contienen algo malo, técnicamente aquí pues dice que es incorrecciones, pero que deben ser materiales, o sea que esto se planifica anteriormente, va a haber una cuestión de modificación, de estructura, pues de que uno va a tener un nivel de tolerancia, en este caso pues lo material, y si no pasa eso, pues es algo inmaterial que no va a haber una, como una opinión modificada, sino que va a llevar una estructura y pues se va a tener en cuenta en el caso de... Y la otra es en el caso de la imposibilidad, que estos son con las limitaciones pues de obtener evidencia de auditoría, si es suficiente, adecuada, si se puede contener incorrecciones materiales. Y el último, pues depende mucho de la, como otra parte, el B, que es el juicio del auditor sobre la generalización de los efectos, si esto es pequeño, mediano, grande, si es gravísimo o catastrófico, dependiendo de las incorrecciones materiales que se pueden encontrar en cuestión de los efectos financieros. Ujú. Eso pues depende pues también del juicio sobre los generalizados, pues como dije anteriormente, si es material pero no generalizado, o es material y generalizado, o los estados financieros contienen incorrecciones materiales, que es con opiniones con salvedades, que esto anteriormente pues ya nos lo había explicado el profe en la NIA 700, o Así es. opinión, sí señor. Yo hice, pues tengo entendido pues que pues aquí dice que con el juicio del auditor, no sé si eso depende mucho pues yo hice esta gráfica, pues dependiendo de si es inmaterial, por ejemplo, un ejemplo de que lo material es que si se pasa de 700, de 20 millones, correspondiendo que una empresa tenga 1.000 millones en activos, si se pasa de esta materialidad, pues, por ejemplo, un ejemplo es de que si son 5 millones, pues no va a haber efecto material, no va a haber, como dice, una opinión modificada porque es inmaterial, no ha pasado lo material teniendo en cuenta pues Ajá. del juicio pero si ya se encuentran otros 5 millones más, si ya se encuentran otros 5 millones más, ya esto ya digamos que el nivel de tolerancia que aquí lo está haciendo, pues no ha pasado lo material, entonces pues esto se llevará, como dice, un proceso, entonces no va a haber como una afectación en la opinión, pero sí, digamos, el auditor puede tomarse como un memorando o hacer una carta que, mire, se encontraron estos hallazgos, pero no son con efecto material. Perfecto, perfecto. Eso lo define el nivel de materialidad tal cual los estás ilustrando. Todo lo que esté por encima del nivel de materialidad origina una salvedad. Ujú. Perfecto. Ya, Y- ya, ya, pues siguiendo el ejemplo, pues ya si el efecto es, digamos, 25 millones, ya pues ya tiene un efecto con materialidad, eso sí ya hace, como dice, una modificación modificada, ya contando pues también con el fundamento de la opinión, pues ya dirá que hallazgos se van encontrando, ya si los efectos se van encontrando, por ejemplo, un hallazgo de deterioro, si van siguiendo más incorrecciones y digamos no se llevó bien las cuentas, y esto ya se puede volver ya como un nivel generalizado, o ya puede haber como una opinión negativa, o como se dice, una abstención por cuestiones de que no le dejaron ingresar a algún establecimiento, pues para encontrar el origen de esto. Aquí lo que no me quedó claro, profe, es que sí, como dice anteriormente en la opinión modificada, depende del juicio. No sé aquí el nivel de materialidad hasta cuando uno dice ya no es material, sino ya es como generalizado. Eso no sé si va dentro Claro, del juicio. acuérdate que vamos a colocar el caso de los 25 millones que estás colocando acá, ¿no? Sí, sí. Entonces está por encima del nivel de materialidad
y vamos a suponer que esa materialidad solamente se presentó en un solo componente. Entonces, como se presentó en un solo componente de los estados financieros, entonces habrá una opinión con salvedades porque el tema no es generalizado. ¿Ves? Es una material de manera individual. Pero si yo tengo tres componentes aquí en esta zona que pasan el nivel de materialidad y corresponden a varios componentes, entonces podemos afirmar que el tema es generalizado. No solamente hace referencia a un componente, sino hay varios componentes afectados en los estados financieros. Entonces, como yo decía en la clase pasada, dependiendo la combinación de esas dos variables, de materialidad y evidencia auditoría, entonces yo empiezo a clasificar si es una denegación o una abstención. Pero todo está efectivamente dado por este nivel de materialidad. Y si nos vamos a esta que pones aquí de 110, eso es un tema ya generalizado que ya no sería una salvedad, sino tal vez una denegación, una abstención, ¿no? Sí, señor. Atendiendo al juicio profesional del auditor Sí, señor. y conjugando pues las variables que ya hemos mencionado. Ujú. Ok. Pues ya como anteriormente dije que la fecha de vigor, pues la original pues era del 2019. Esta sí pues ya como se revisó en el 2016, pues entonces entra a vigor desde el 15 de diciembre del 2016. Ya pues si se vuelve a actualizar en eso, pues ya cambiará la fecha. El objetivo de esto pues de esta NIA nos está aclarando que el auditor debe expresar con claridad una opinión modificada adecuadamente sobre los estados financieros cuando el auditor concluya que sobre la base de la evidencia de la auditoría obtenida los estados financieros en conjunto no estén libres de incorrección materiales como lo explicamos anteriormente en la gráfica y el auditor o no pueda obtener evidencia, que esto es la limitación, Ujú. eso la imposibilidad de encontrar evidencia pues en los estados financieros, como dice, por ejemplo, que no lo dejen ingresar a una, digamos, con los inventarios, no lo dejen ingresar pues a la bodega, no lo dejen verificar pues si existen esos elementos, entonces pues es que una limitación que le están poniendo pues al auditor. Eh, de acuerdo pues a la auditoría suficiente y adecuada pues para concluir que los estados financieros en su conjunto estén libres de incorrecciones materiales. Ujú, ujú. Y pues hay dos definiciones en esta NIA, pues que es la Sí. generalización, pues que en el término utilizado se refiere pues a las incorrecciones para describir los exceptos, pues como lo dije, si es pequeño material, como lo explicó anteriormente el profe, de que si se afectaban varios cuentas o varios estados financieros de esta en los estados financieros o lo posible en los efectos de incorrecciones que en caso no haya detectado pues debido a la imposibilidad que estas son las limitaciones que pues se le colocan al auditor de pronto que no haya obtenido evidencia del auditor suficiente pues adecuados son los efectos generalizados sobre los estados financieros a aquellos que pues al juicio del auditor. Ujú. También aquí entra pues que en los generalizados pues que no se limitan a elementos que cuentan partidas específicas de los estados financieros. Eh, Tampoco pues en el caso de limitarse pues a los elementos cuenta con partidas específicas. Estos representan o que podrían representar una partida sustancial de los estados financieros. La Y material. Ujú. sí, señor. Y lo anterior, pues la relación con las revelaciones de la información son fundamentales para los usuarios que comprenden esto. ¿Esto qué quiere decir? Que en lo que no se limitan, pues quiere decir que no solo fue a una cuenta, sino que fueron mucho afectadas, que por ejemplo el deterioro, que no se reveló Ajá. esto, Ujú. que no se tuvo en cuenta esta cuenta, hubo muchas incorrecciones. Y ya en lo sustancial, pues puede ser una cuenta muy grande que está afectando mucho, demasiado a los estados financieros. Así es. Ujú. Y en las revelaciones puede ser como en una, ejemplo, un negocio en marcha que no se reveló una cuenta, pues puede ver muy afectado pues a los estados financieros. Muy importante pues para el negocio en marcha. Ujú. Perfecto. En esto pues también pues lo anterior pues la generalización como lo veníamos explicando anteriormente, que si se pasa en lo inmaterial ya no va a haber un nivel de intolerancia y al último pues va a haber muchos errores y
puede llegar, como dice, no a estar en lo material, sino a convertirse en algo generalizado, y pues también va a haber pues una opinión del juicio del auditor donde no puede poner una opinión con salvedades sabiendo que el efecto fue generalizado y puede tener efectos como la denegación o la abstención pues de la opinión. Muy Pues, bien. Ujú. y lo último, otra definición es la opinión modificada. La opinión modificada con salvedades, que pues, como anteriormente decimos, son en realidad cuatro. La opinión desfavorable o adversa, o la denegación, que es la opinión de opiniones sobre los estados financieros. Sí. Ujú. Perfecto. En los requerimientos, pues siempre nos viene recordando la NIA, que es situaciones en las que se requiere pues una opinión modificada, siempre nos va a recordar esta NIA, pues que el auditor debe expresar una opinión modificada en el informe cuando pues se vea cuando pues el auditor concluya sobre la base de las evidencias del auditor obtenidas que los estados financieros en conjunto no sean libres de incorrecciones. Como dice, se encontró Ujú. algo malo, entonces esto nos lo explican en, en la situación. Y lo otro es pues que el auditor no pueda obtener evidencia de lo suficiente y adecuada pues para concluir que los estados financieros en conjunto estén libres de incorrecciones. Sí. Perfecto. Entonces, pues, teniendo en cuenta, pues, la, la NIAN, pues, nos ayuda con algo, pues, de tener, pues, teniendo en cuenta los requerimientos, pues, estos, pues, va a haber cuatro eh, opiniones, como le dije anteriormente, que son las con salvedades que vienen con origen de que se encontró pues evidencia e incorrecciones, y la otra que es con salvedades que es imposible de obtener evidencias de, suficiente y adecuada, pero que no es material, pero no generalizado. Sí. Y la otra es origen pues de que los estados financieros contienen incorrecciones materiales, pero son materiales y generalizados, que eso puede llegar a una afectación de una opinión desfavorable y adversa. Y ya la Sí. última es que, como dice, la más grave, que no se impovilizó, o sea, no pudo obtener evidencia, pero teniendo el juicio del auditor, dice, esto es catastrófico y pues imposible de obtener evidencia y suficiente y adecuada, pues eso nos da para una materialidad generalizada, pero es una opinión de negación y abstención pues de opinión, pues ya teniendo en cuenta pues los efectos que puede tener en los estados financieros. Y las palabras claves, pues ya más anteriormente le vamos a explicar cómo se estructura pues la opinión modificada teniendo en cuenta las palabras claves. Ujú. No- Normalmente ellas van incluidas en el párrafo de la opinión, ¿no? Las Sí, señor. frases claves. Ajá. Ok, Sí, sí. perfecto. Ya en la determinación pues de tipo de opiniones, vamos a empezar pues con la opinión con salvedades. Pues el auditor debe expresar una opinión con salvedades cuando él haya obtenido evidencia del auditor suficiente y adecuada que concluya con las incorrecciones individuales o de forma agregada, que son materiales pero no generalizadas para los estados financieros. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, vamos a hacerlo, un ejemplo es con un consultorio, pues uno aquí lo que va a ingresar, digamos, como en la NIA, van a haber dos situaciones, que es encontró evidencia o no encontró evidencia. Ujú. Entonces, en el efecto, pues uno dice, con la primera que estamos con salvedades, entonces, no, vengo aquí y lo que encontré fue que sí tengo evidencia. Los estados financieros contienen incorrecciones, entonces ya descartamos las de abajo, o sea, no les improvisó, no hubo una limitación, entonces descartamos las de abajo. Esto fue material, pero fue generalizado o generalizado, entonces no, esto es material, pero yo lo veo que no es como tan grave, entonces es una Ajá. opinión con salvedades. Sí. Entonces esto, en el ejemplo de la gráfica, pues es como dice, se encontró una cuantitativa, pues como lo veníamos anteriormente mencionando, pues sí, se encontraron 500 millones no va a ver afectado, pero
hay una limitación, como dice, un nivel de tolerancia, y pues si no se pasa de lo material, pues es algo inmaterial, entonces pues lo único que puede tomar, como dice el auditor, es hacer un memorando o una carta a través de eso, que se tenga en cuenta estas incorrecciones, que no fue con efecto material, pero como hablando aquí es con opiniones modificadas, entonces estamos hablando de que aquí sí se encontró un hallazgo que sí fue con efectos materiales, como el ejemplo de que Ujú. fueron 25 millones, entonces si hubo un efecto, entonces aquí sí se dice, se clasificó una opinión con salvedades. La siguiente es que el auditor no puede obtener evidencias de autoridad suficiente y adecuada en la que basar su opinión, pero que concluya que los efectos posibles. Entonces aquí ya lleva que en la opinión debe concluir que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no Ujú. detectadas, si la hubiera podido ser material, aunque no generalizado. Esto siguiendo pues Perfecto. con el ejemplo, entonces se le imposibilitó pues al auditor, digamos como venía anteriormente, no, que yo creo que va a haber con unos efectos de estados financieros, pero no se le permitió, digamos, ir a verificar si esas cuentas estaban, no se les envió los estados financieros, no se le envió la cuenta para verificar si una cuenta como la anteriormente, que eran de 25 millones, no se le envió soportes para verificar si esa cuenta sí existía, o que, digamos, en elementos de inventario habían 25 millones, pero no le dejaron ingresar a la bodega a verificar si estaba esos elementos, entonces pues hubo una limitación. Entonces, Ujú. teniendo en cuenta los efectos y las circunstancias, pues esto fue una imposibilidad de obtener evidencias adecuadas con la tabla pues, entonces ya descartamos de que no hubo materialidad, entonces ya fue como una imposibilidad, entonces esto fue material, pero no generalizado, entonces esto es una opinión con salvedades de imposibilidades, entonces Ujú. va a llevar como, en su opinión, como excepto por posibles efectos que pueden Ajá. haber en los estados financieros. Muy bien. Teniendo en cuenta pues el ejemplo que venimos haciendo anteriormente, pues no se le permitió, entonces se encontraron 25 millones, pero no le dieron como el acceso para verificación, no le enviaron la documentación, entonces eso fue lo que hizo pues para que tener una opinión eh, con salvedades, pero con origen de imposibilidad. Ujú. La otra es una opinión desfavorable, adversa, esto es como dice el auditor expresa una opinión desfavorable adversa cuando, habiendo obtenido evidencias de auditoría suficientes y adecuadas, concluya que las incorrecciones individuales o de forma agregada son materiales y generalizados en los estados financieros. Sí. Esto pues teniendo en cuenta pues nuestra tablita de verificación, entonces aquí sí le va a decir en el consultorio de la NIA, pues sí, entonces llega el auditor y dice, sí, encontramos incorrecciones materiales, pero teniendo en cuenta estos son efectos significativos, entonces no fueron materiales, pero fueron materiales, pero no generalizados, sino que fueron materiales y generalizados, entonces ya pues ya descartamos las de abajo, entonces ya sabemos que el efecto no fue una opinión con salvedades, sino una opinión desfavorable, porque se encontraron muchas incorrecciones, como dice más adelante vamos a presentar. O sea, Ujú. hubo muchas afectaciones, o sea, como dice, estos estados no son los que las NIAS nos dice, o sea, todo está mal presentado. Es generalizado el problema. Sí, señor. Entonces, pues veniendo con el ejemplo de nosotros, pues ya no tuvo efectos con salvedades, sino que ya fue muchas incorrecciones que encontraron, ¿no? Ya fueron muchas afectaciones que se encontraron y pues ya fue muy generalizado, como se dice. Ujú. Perfecto. Y ya por la última, que esto sí es lo más grave que puede encontrar uno, que es la denegación o obtención de opinión. El auditor denegará la opinión
que se abstenga de opinar cuando no pueda obtener evidencias del autor suficientes y adecuadas en basar su opinión y concluyan posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas si las hubiera o podría ser materiales y generalizados. ¿No? Siguiendo con nuestro ejemplo, pues que la opinión modificada, entonces ya, como se dice, fue imposible de obtener evidencia, pero ya fueron generalizados, como dice con el ejemplo anterior que nosotros estamos afectando en este, que es con 1.000 millones de utilidades, pues se les fue imposible encontrar, como dicen, 110 millones, no hubo las cuentas, me mandaron solo un estado financiero, no me enviaron las otras, no me enviaron los comprobantes, no me dejaron, como dice, hablé con la directiva, mandé una carta también, como dice, para ver una atención negativa, pues tiene que, como dice, haber un plan A, un plan B, como dice, envié cartas, me comuniqué con la dirección del gobierno y no hubo, como dice, Permíteme un segundo, Juan, permíteme un sí, sí, segundo. sí, sí. Listo, Juan, sí. Sí, señor. Entonces, como dice, antes de uno tener una, explicando de tener una negación, abstención o una negativa, como dice en la opinión, hay que hacer un plan A, un plan B, como dice, enviar una carta, mire, no se me dejó ingresar en la bodega pues para encontrar estos elementos, no se me han enviado estas cuentas, que no he encontrado estos 110 millones pues para efecto de estos, como dice, ya, eh, ya hice todos esos planes y no hubo, como dice, obtención de evidencia. Respuesta. Sí, Ujú. respuesta por eso ya, entonces pues hubo una afectación de eso pues, y teniendo en cuenta Listo. entonces eso pues hace una opinión de abstención de opiniones. Muy La bien. siguiente, profe, es el auditor denegará una opinión, se abstendrá de opinar cuando las circunstancias extremadamente, esto es poco frecuente, que se ponga la existencia de múltiples incertidumbres, el auditor que concluya a pesar de haber obtenido evidencia de, audi- de, audi- de auditoría suficiente y adecuada en relación de cada una de estas incertidumbres, no es posible formar una opinión sobre los estados financieros debido a las posibles interacciones de incertidumbres y posibles afectaciones acumulativas en los estados financieros. Pues en este párrafo no me quedó muy claro, profe, no hay O sea, como, cuando el como una... auditor tiene duda, cuando el auditor tiene dudas e incertidumbres y son repetitivas, y esas dudas e incertidumbres no le permiten llegar a una conclusión, entonces pues debe abstenerse a opinar. Es la multiplicidad de incertidumbres, o sea, muchas incorrecciones materiales. Y como son muchas, pues tienen un efecto acumulativo que hacen que el auditor no se pueda formar una opinión clara sobre los estados financieros. Es básicamente lo que está haciendo referencia a incertidumbres, que no se tiene evidencia suficiente adecuada y que son bastantes, ¿no? O sea, hay un efecto acumulativo, son generalizadas. Eso es básicamente lo que está diciendo el párrafo. Ah, ok, profe. Yo creí que, no sé si esto tenía mucho cuenta estimaciones, profe. No sé si eso también, pues si muchas estimaciones no están bien de acuerdo con las mías, no sé si eso también tiene efecto, pues Lo que pasa es que pueden haber estimaciones, pero si las estimaciones están adecuadamente calculadas y soportadas, pues no genera incertidumbre, ¿no? Pero Ujú, si hay una estimación calculada que tú no puedes validar o que tienes duda acerca del cálculo, pues eso genera una incertidumbre. ujú. Entonces, las estimaciones pueden ser válidas y son bien soportadas,
o no lo pueden ser si no existe un mecanismo para poderlas validar. O- Ok, profe, eso es la que diría, pues puede ser mucho con las estimaciones y pues si están mal, o sea, varias, pues a mí también me da mucha incertidumbre si están mal calculadas demasiado. Ajá, sí. Entonces fíjate que eso también va asociado un poquito con el tema de los expertos, ¿no? Por ejemplo, hay áreas en las cuales nosotros no podemos o no tenemos el conocimiento suficiente para evaluar una estimación. Entonces nos apoyamos en el experto. Y si el experto dice que no tenemos evidencia suficiente para validar el cálculo de la estimación, pues entonces estamos frente a una incertidumbre que puede originar una incorrección material, ¿no? Y si son varios, peor aún. Sí, sí. Bueno, con la siguiente, pues es la consecuencia de la imposibilidad de obtener evidencia del auditor suficiente y adecuada debido a limitaciones impuestas pues por la dirección después de que el auditor haya aceptado el cargo. Entonces, aquí pues es tener en cuenta pues la limitación del alcance. Entonces, si después de aceptar el encargo el auditor observa que la dirección ha impuesto una limitación al alcance de la auditoría que el auditor concluya probablemente suspenda las necesidades de expresar una opinión con salvedades o de negar una opinión, de abstenerse a opinar sobre los estados financieros, el auditor solicitará a la dirección pues que limite esa limitación. Ujú. Sí, correcto. Y lo último es pues el rechazo de la dirección, el siguiente pues es el rechazo de la dirección. Entonces, si la dirección pues rehúsa pues eliminar la limitación en el apartado, pues entonces esta NIA, el auditor comunicará pues a cuestión de los responsables del gobierno, quiere decir que si la dirección, pues me voy con el organismo máximo de la empresa pues a ver unas alternativas pues de la entidad, salvo que todos los responsables del gobierno participen en la dirección de la entidad y determine si es posible aplicar procedimientos alternativos pues, para obtener evidencias de auditoría suficiente y adecuada. Ujú. De En la, acuerdo. en el siguiente, pues es la imposibilidad de obtener evidencias. Eso, pues si el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, determine las imposibilidades de este hecho. ¿Esto qué quiere decir? Si el auditor concluye que los posibles efectos de incorrecciones no detectadas en los estados financieros, si lo hubiera, podrían ser materiales, pero no generalizados, y el auditor expresará una opinión con salvedades. Si el auditor concluya que las incorrecciones no destacan en los estados financieros, si hubieran para una comunicación grave o situación del auditor, renunciará a la auditoría cuando las disposiciones legales y reglamentarias apliquen y permiten y que ello sea más factible. Ujú. Perfecto. Y por último, pues es si el auditor renuncia eh, antes de, pues, de la renuncia comunicará a los responsables del gobierno de la entidad cualquier cuestión relativa a incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría que habrá dado lugar en la opinión modificada. ¿Esto qué quiere decir? Que usted no puede, eh, como dice, ya ya acepté el encargo, entonces pues voy a dejarles, como dice, ya se deterioró la comunicación con la dirección y con el alto gobierno, entonces pues voy a dejar el trabajo tirado y me voy porque no me han dado, no me han dado acceso a las limitaciones y no me han dado eso, entonces eso quiere decir que la niña te está diciendo, no puedes dejar el trabajo sin comunicarle a la cuestión es que, ¿por qué cuestión estoy dejando el encargo? Porque no me limitaron esto, encontré estos hallazgos, entonces este apartado, este numeral nos está diciendo que no podemos dejar, como dice, sin previo aviso, sin comunicarle pues a los responsables del gobierno. Aquí básicamente el mensaje de la norma es que si el auditor no puede realizar su trabajo por obstáculos que coloca la administración, pues está facultado para renunciar.
porque pues no puede desarrollar su trabajo. Pero para presentar esa renuncia, para renunciar al trabajo, se debe surtir un proceso, ¿no? Sí, Que es señor. el que indica la norma. Como tú dices, no es que termino acá y chao, sino debo seguir un procedimiento pues para evidenciar por qué se está renunciando. Ok, sí, sí. Ok, en la siguiente, pues, otra consecuencia, pues, en relación, pues, con la opinión desfavorable o adversa con la denegación y abstención de opinión. Es cuando el auditor considere que es necesario expresar una opinión desfavorable o adversa o denegará la opinión de abstenerse a opinar sobre los estados financieros en conjunto, el informe de auditoría no incluiría simultáneamente una opinión no modificada y favorable o sobre un estado financiero o sobre elementos de cuentas o partidas específicas de, de un estado financiero en relación con el marco de la información aplicable. O sea, no puede haber una combinación de opiniones. Sí, eso, Ujú. eso, eso iba a explicar en el siguiente ejemplo, es que quiere decir que si el 90% está mal, no indica que voy a dar una opinión favorable sabiendo que no, es que encontré una partecita buena, entonces Sí, no puede hacerlo porque es que esto es como efecto tsunami. Ya lo malo se ajá, llevó lo poco bueno que encontré. sí, señor, así Sí, es. y por último, pues la inclusión en el informe, dicha opinión no modificada o favorable en estas circunstancias sería contradictoria, porque es que, ¿cómo va a decir que porque encontré el 10% entonces es favorable porque hay una parte, que como dice, estoy tratando de salvar lo único que encontré, ¿no? Ujú. Ya está mal, digo, circunstancias pues de la opinión de los estados financieros. Ok. La estructura y el contenido pues, de la auditoría cuando se expresa pues, una opinión modificada, la opinión del auditor, pues como anteriormente veníamos diciendo, la estructura, pues va a haber una modificación. Entonces, cuando el auditor exprese una opinión modificada, en la sección de opinión tendrá un título, como en la estructura de la NIA 700, pues decía era opinión, en la opinión modificada si ya lleva, como dice, su apellido, entonces pues si es una opinión con salvedades, pues es una opinión con salvedades, si es una opinión desfavorable, pues llevará su apellido con una opinión desfavorable o adversa, o denegación o atención de opiniones, que corresponde pues ¿eso Ujú. qué quiere decir? Que en la estructura del informe de la opinión, como lo venía anteriormente, ya no va a ir solo opinión, sino que va a llevar su apellido, su título. Entonces, y también, pues, esto también afectará mucho también después en el fundamento de las opiniones. Sí, perfecto. Entonces, en la opinión con salvedades, cuando el auditor expresa una opinión con salvedades debido a una incorrección material en los estados financieros, el auditor manifestará que, en su opinión, excepto por los efectos de la cuestión eh, o descritas en la sección de fundamentos con salvedades. Entonces, cuando el auditor, conforme a un marco fiel, entonces eso quiere decir los estados financieros adjuntos presenten fielmente en los estados aspectos materiales o expresen una imagen fiel de conformidad con el marco de información financiera o aplicable. Ujú. ¿Esto qué quiere decir? Aquí les traje un ejemplo, aquí en la opinión con salvedades, entonces se va a decir en mi opinión, excepto por las posibles cuestiones descritas en la sección de fundamentos. Entonces aquí también Ujú. dice, en los estados financieros adjuntos de la entidad han sido expresados en todos los aspectos materiales conforme al anexo 2 del decreto 2420 y sus modificatorios que corresponden en las normas internacionales y del informe financiero de las pymes. Exacto, fíjate que ahí cuando dice en mi opinión, excepto por, cuando dice excepto por, ya se está manifestando una salvedad, Sí, que señor. son las frases claves que tú estabas describiendo en una diapositiva anterior. Aquí se está utilizando una de ellas, excepto por, ya hay una excepción. Esa excepción significa que es un informe con salvedades. Sí, señor. Y el siguiente es
cuando el informe de conformidad con un marco de cumplimiento de los estados financieros adjuntos hayan sido preparados, entonces va a ver que en una pues puede, en la opinión puede ver que una se exprese con imagen fiel o presente fiel, o en otra han sido preparados, entonces los aspectos materiales de conformidad en el marco de la información financiera. Ujú. Aquí creo que se dice han sido preparados. Han sido preparados, entonces eso corresponde creo que a la están teniendo en cuenta pues la presentación del informe. Ujú. Y en el siguiente, si la opinión modificada se debe a la imposibilidad de obtener evidencias de la auditoría suficiente y adecuada, el auditor utilizará para su opinión modificada la siguiente frase: excepto por los posibles efectos de la cuestión, de la cuestión o cuestiones. Entonces, pues en el Sí. ejemplo, entonces ya va a ver que en la opinión va a decir excepto por los posibles efectos. Pues, Ajá. ya le está Perfecto. diciendo que fue limitaciones, que no fue posible encontrar evidencias, pero ya está diciendo que sí va a haber unos efectos con salvedades o en los estados financieros, pues de que no se limitó pues a encontrar evidencias, pero sí hubo unos efectos. Le está diciendo que hubo unas limitaciones de encontrar evidencias, pero Ujú. en la siguiente, entonces en esta ya es la negativa, pues eso ya es una opinión desfavorable, adversa. Es cuando el auditor exprese una opinión desfavorable o adversa, manifieste que en su opinión, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección de fundamentos, desfavorable o adversas. Entonces, cuando el auditor informes de conformidad con el marco fiel, los estados financieros y adjuntos no expresan fielmente en los estados financieros o aspectos materiales, o no expresan la imagen fiel de conformidad en el marco informativo o financiero. O Ujú. cuando el informe de conformidad pues, con el marco de cumplimiento de los estados financieros adjuntos no han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad en el marco de la información financiera aplicable. Pues en el siguiente ejemplo ya la opinión cambia, entonces ya la opinión va a decir, debido a la significatividad generalizada en cuestiones descritas en la sección de fundamentos de opinión desfavorable o adversa, los estados financieros adjuntos de la entidad no expresan fielmente los aspectos, no expresan fielmente los aspectos materiales en la situación de los estados financieros. Entonces nos está diciendo que esto es ya con las palabras clave que anteriormente estaba diciendo, es una opinión adversa, donde pues ya en el inicio de la opinión pues está diciendo que significativamente, entonces está dando que se encontraron muchos errores y pues no son lo que se presentan en los estados financieros. Ya que en este último caso se están Ujú, infringiendo los dos marcos, ¿no? Que es el marco de información field y el ujú. marco de cumplimiento. Sí, Ujú. sí. Uy, y ya por último, pues es la denegación, acepción de opiniones. Entonces, cuando el auditor deniegue la opinión o se abstenga de opinar porque no haya podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, manifieste que el auditor no expresa una opinión sobre los estados adjuntos, o debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección de fundamentos de la negación o abstención de opinión. El auditor no ha podido obtener evidencias de la auditoría que propone una base suficiente y adecuada para expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros. O cuando se corrija la declaración requerida por los apartados 24b de la NIA 700, que indique que los estados financieros hayan sido auditados, para manifestar que el auditor fue contratado para auditar los estados financieros. Entonces, en el ejemplo, pues eso ya quiere decir que en la opinión él va a decir, no expreso una opinión sobre los Ujú. estados financieros separados o adjuntos, debido pues a la
Perdón, significatividad de la cuestión descrita en la sección de fundamentos de la denegación o abstención de opiniones del informe no ha podido obtener evidencias, ya no lo está dejando claro, entonces de la opinión, Ajá, proporción en base suficiente adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre los estados financieros. Eso ok. también, pues, en el fundamento, pues, nos lo explica también, pues, de que la entidad, aquí con el ejemplo, pues, de que los estados financieros en situación financiera, lo que expresa que el 90% de los activos netos del grupo A, el 31 de diciembre de tal año, no se ha permitido el acceso. Entonces, a la dirección significativa de la sociedad X, pues incluirá pues en la sociedad como un resultado que no ha podido determinar necesariamente. Ujú, Está ujú. diciendo que casi el 90% no se le permitió, como dice, obtener evidencia. En consecuencia, no puede decir nada diferente a abstenerse. Sí, señor. Entonces, la siguiente pues ya es con los fundamentos de la opinión. Entonces, en esta, pues ya cuando el auditor exprese una opinión modificada sobre los estados financieros, además de los elementos específicos requeridos por la NIA 700, que es la revisada. Entonces, esto quiere decir que se sustituirá el título, pues como anteriormente, pues si ya se cambia la opinión, pues también el título, también, el fundamento también llevará un título. Ujú, Entonces, si es opinión con salvedades, pues el fundamento también llevará con fundamento con opiniones con salvedades. Si es ya la opinión es con adversa, pues ya también el fundamento ya también llevará un apellido que se llama, o fundamentos de la opinión adversa. sí, perfecto. Mm, ujú. Y fundamentos de los requeridos, pues dentro de dicha sección incluirá pues la descripción y la cuestión motiva pues de la opinión modificada, que eso pues ya se explicará por qué lleva ese título y ya pues ahí específicamente se incluirá todo lo que, porque se tomó la decisión de la opinión. Ujú, En en el siguiente pues ya es la incorrección de materialidad cuantitativa. ¿Eso qué quiere decir? Si existen incorrecciones materiales no en los estados financieros que afecten cantidades concretas de los estados financieros, incluían revelaciones de la información cuantitativa, si el auditor incluirá en esta sección fundamentos de la opinión y una descripción cuantitativa de los efectos financieros o incorrecciones, salvo que no sean factibles. Si la cuantificación de los estados financieros no es factible, el auditor indicará en dicha sección. En la siguiente, pues es ya la incorrección material cualitativa. Entonces, si existe una incorrección material en los estados financieros en relación descrita cualitativa revelada en la auditoría, incluirá la sección de fundamentos de la opinión una explicación de los de relación por la información incorrecta. Y en la siguiente es la falta de revelación de la información. Si el ujú, auditor incorrección material en los estados financieros en materialidad, falta de revelación, información requerida, el auditor discutirá pues, la falta de revelación de información con los responsables pues, del gobierno, es decir, que le informará pues, a la máxima autoridad de la entidad pues, para que eso tengan en cuenta pues esa revelación. Describa la sección, esto también hay que tener en cuenta más adelante pues con el párrafo de EPAS, pues para no llegar con una opinión modificada, que eso lo explicaré de último, donde pues que por qué se describe pues la falta, describirá en la sección de fundamentos la revelación, la información con los responsables de la entidad, desde también describir, pues, en ese también, en la incorrección de materialidad, también, salvo las disposiciones legales, reglamentarias y prohibidas, incluirá información a revelar omitiva o siempre sea factible el auditor haya obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la información o revelar omitida. ujú. Y
Y en la siguiente sería, si la opinión es imposible de obtener evidencia, si la opinión modificada tiene origen de imposibilidad de obtener evidencia de la auditoría suficiente y adecuada, el auditor incluirá también pues en el fundamento los motivos de dicha imposibilidad. Perfecto. Sí, básicamente en esa diapositiva que estás presentando hay como los elementos claves para poder a considerar cuando se hace una abstención de opinión, que son la materialidad, tanto en las cifras como en las revelaciones, o la ausencia de revelaciones. Sí, O por supuesto, entonces también la materialidad en las cifras generalizadas, ¿no? sí. Y eso anteriormente pues ya nos habíamos explicado pues el fundamento de negación, pues aquí ya nos explica cuáles fueron los motivos por qué opinó lo anteriormente, pues ya lo está explicando en el fundamento de la, de la opinión. Está diciendo Ujú. que no hubo acceso, que no hubo, y todo por eso no pudo determinar pues una opinión, pues se abstuvo, como dice, de opinar. En la 25 pues es cuando el auditor exprese una opinión con salvedades o una opinión desfavorable al verse, rectificará en la declaración que requiera en el apartado 28, en la NIA 700 revisada sobre la evidencia del auditor que haya obtenido proporciones, bases suficientes y adecuadas para su opinión y para incluir con salvedades o adversas según lo que corresponda. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay que leer por párrafo la opinión, la estructura de la opinión limpia o la 700, la estructura, quiere decir que no es copiar y pegue, pues o sea, puede haber como algo, como dice, contradictorio, donde usted diga, "No, hubo una imposibilidad, pero Ujú. Tienes que termine demostrarlo. concluyendo, sí, termine concluyendo que soy independiente de la entidad conforme a los requerimientos y, y termine considerando que la evidencia de la auditoría obtenida proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión con salvedades. Pero si está diciendo que no fue posible obtener evidencia, cómo va a decir eso en su conclusión, en lo último, en el párrafo, como dice en el 29, en el apartado 28 vas a terminar con eso? Quiere decir que eso tienes que decir porque ya va siendo contradictorio. Dijo, no, no me dejaron, pero al último está terminando que sí. O sea, se volvió como algo contradictorio. Ujú. En la siguiente, pues dice cuando el auditor, la denegación de la opinión, cuando el auditor deniegue una opinión se tenga de opinar sobre los párrafos financieros de la auditoría, no incluya los elementos requeridos en el apartado 28 o 28 de la NIA 700 revisada, son los elementos, una referencia a la sección de la información de auditoría describa las responsabilidades del auditor, una declaración que evidencia el auditor obtenida para proporcionar una base suficiente y adecuada para el auditor. ¿Esto qué quiere decir? Pues si hubo ya una imposibilidad, entonces va a cambiar en las responsabilidades. Ya no puede decir que si hubo una imposibilidad, es como va a tener en las responsabilidades de que evalúe la adecuación de las políticas contables aplicables y relacionabilidad de las estimaciones contables y las correspondientes informaciones reveladas por la dirección. Pero si usted claramente anteriormente dijo que no le permitieron hubo unas limitaciones de que no hubo, como dice, de obtener evidencias como en las responsabilidades puede dejar eso de que va a haber si no hubo una limitación. Eso quiere Sería decir que no. inconsistente. Ujú. Ujú. Y por último, ya es como cuando el auditor haya expresado una opinión desfavorable o haya una opinión, se haya tenido de opinar sobre los estados financieros, describe en la sección fundamentos de la opinión los motivos por cual la cuestión tenga conocimiento si hubiera requerido una opinión modificada o así como los efectos correspondientes. Eso pues ya anteriormente ya lo venimos explicando de que por qué fueron los motivos, eso tiene que ver mucho con
con la opinión en el fundamento. ¿Por qué motivos Ujú. me abstuve de obtener la opinión? Y por último, pues es lo siguiente es la descripción de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros cuando el auditor deniegue la opinión, se abstenga de opinar sobre los estados financieros. Entonces, cuando el auditor deniegue una opinión, se abstenga de opinar sobre los estados financieros porque no haya obtenido evidencia de la auditoría suficiente y adecuada, modificará la descripción de las responsabilidades del auditor requeridas en los apartados 31 y 39 y 41 de la NIA 700 revisada para estos efectos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Como anteriormente lo expliqué, tiene que ser muy Preciso. muy preciso, no puede decir que concluyo sobre los estados adecuados como en el ejemplo que estábamos viniendo aplicando, que en las responsabilidades, pues no puede decir que concluyo sobre los adecuados la utilización por la dirección del principio contable expresa en los fundamentos basados en la evidencia de la auditoría, obteniendo concluir que no existe una incertidumbre material relacionada con los hechos de condiciones que pueden generar dudas significativas sobre los efectos de la empresa o en funcionamiento. Sin embargo, las medidas del COVID-19 en el párrafo, eso quiere decir que es muy contradictorio porque usted está diciendo que no obtuvo evidencias, pero estás concluyendo, ahí claramente está diciendo en este ejemplo que obtuvo evidencias. Entonces, no es como dicen conciso con lo que estás diciendo anteriormente. Ujú. Y en las siguientes consideraciones que cuando el auditor deniegue la opinión se abstendrá de opinar sobre los estados financieros. Entonces, salvo que las disposiciones de los estados financieros reglamentarios, cuando el auditor deniegue la opinión de, de opinar de los estados financieros sobre los estados financieros, el informe de auditoría no incluirá en una sección de cuestiones claves de la auditoría de conformidad en la NIA 700 o en la sección otra información de conformidad en la NIA 720 revisada. Lo que quiere decir que describe los motivos por el auditor no pueda obtener evidencia suficiente y adecuada en la sección de fundamentos de la negación y opinión del informe de auditoría proporciona una información útil a los usuarios para comprender que para los estados financieros haya denegado una opinión, se haya obtenido de opinar sobre los estados financieros y pueda servir con una protección adicional para evitar la confianza infundida sobre lo mismo. Sin embargo, pues la comunicación en cuanto a las cuestiones claves de distancia en las cuestiones eh, que originan la denegación de la opinión, la abstención de opinar para, puede dar a entender que los estados financieros en conjunto son creíbles en relación de dichas cuestiones que corresponden al funcionamiento de circunstancias y no haya configurado la denegación de la opinión o abstener sobre los estados financieros en conjunto. Y Ujú. ya por último, pues viene la comunicación de la, de la con los responsables del gobierno de la entidad. Entonces, cuando el auditor prevea, que esto es muy clave, prevea tener la expresión de una opinión modificada en el informe de auditoría, se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad acerca de las circunstancias que lleva previcha dicha opinión modificada y en relación de la modificación. ¿Esto qué quiere decir? Que Y la cuando se vaya encontrando, como dice, errores, el auditor puede ya decirles que solicite corregir estas incorrecciones antes de dar la opinión. Ujú. Ya quiere decir que el día, como dice en Colombia, pues las asambleas se llevan en marzo, que es el 30, ya en marzo ya la entidad, los del gobierno, los responsables de la entidad, ya saben el auditor qué opinión va a dar. Entonces no significa
que ya en lo último, en marzo ya le va a acercarse el gobierno de la entidad a decirle al auditor, mire, ahora sí vamos a corregir, ya es demasiado tarde, ya no se puede arreglar, ya la opinión ya quedó así, ya no se hizo las correcciones en el transcurso, porque esto ya hubo una planeación, ya hubo unas circunstancias donde pues el auditor les dijo, mire, corrijan esto antes de que yo exprese mi opinión. Ya sí, Ujú. y ya por último, entonces el auditor notificará, pues como dice lo que estoy explicando, pues ya el auditor notificará a los responsables del gobierno de la entidad sobre las modificaciones previstas y los motivos de las circunstancias de las modificaciones. También buscará el acuerdo con los responsables del gobierno de la entidad sobre los hechos que originan las modificaciones previstas conforme las cuestiones obtenidas de acuerdo a la dirección y también pues a los responsables del gobierno de la entidad tener la oportuna cuando proceda y proporcione pues al auditor información y explicaciones adicionales en relación con las cuestiones o que originen estas modificaciones, como le estaba diciendo, pues ya a lo último ya va a haber una planeación y como se dije, se les evitó corregir, ya se les avisó y no hicieron esas modificaciones, pues ya lo último ya ellos ya saben qué opinión se les va a dar como dicen, en la asamblea. Ujú. Perfecto. Entonces, en el último yo quería terminar pues con el párrafo de énfasis. Entonces, Si quieres eh, ocultar la barra, dale ahí en ocultar. ok, ok. En el párrafo énfasis, entonces aquí se, se le llama la atención pues a la entidad, pues ya se les dijo que corrigieran, lo hicieron, entonces en el párrafo pues se le llama como el ejemplo que veníamos diciendo, ya en la opinión pues se les va a llamar la atención, que en el ejemplo que traemos, entonces dice que se le llama la atención sobre la nota X en los estados financieros, consideración con salvedades, dichos estados financieros hayan sido preparados asumiendo que la compañía continuará con el negocio en marcha. Sin embargo, según lo aplican la nota 1 y 2, los estados financieros de la compañía efectuó cierres de sus oficinas locales y plantas de producción con fundamentos en la declaración de los estados de emergencia, economía social y ecológica proferida por el Gobierno Nacional mediante el decreto 417 del 2017 del 2020 y posteriormente en el decreto del 2020 evoluciona la declaratoria de los estados emergentes que generan incertidumbre sobre la capacidad de continuar como el negocio en marcha. Los estados financieros no incluyen ajustes, algunos pudieron resultar en los estados de incertidumbre y en el siguiente llamamos la atención y considerando que con salvedades sobre la nota X, los estados financieros fundamental que describen los efectos incendiarios en las instalaciones de la entidad, mi motivo no ha sido modificado en relación en la cuestión, este párrafo. Entonces, aquí pues ya se le llamó la atención de que se encontraron incorrecciones, se les hizo, pues como dicen en el transcurso, previamente se les dijo a la entidad, pero como dice, no tuvieron en cuenta, ya en mi opinión, en la última que ya estoy dando, pues adiciono pues el párrafo del llamado de atención de que corrijan y puede, porque puede esto ya no ser contrariedades, sino que puede trascender y puede volverse generalizado. Perfecto, ok. Listo, profe, Claro. esto es todo. Dudas, muchísimas gracias. Estuvo muy amplia la explicación. Me parece que las ilustraciones y la gráfica que hiciste ayuda a entender muchísimo cuando se pasa de una opinión, de una extensión de opinión a una salvedad o viceversa. Y también muchas gracias por tu disponibilidad para poder hacer este video el día de hoy. Ok, profe, sí, Entonces, nos estaremos viendo en la próxima sesión que será el martes. Y nuevamente, muchas gracias. sí, sí. Y te deseo un feliz día. Gracias, profe. Bueno, que estés bien y feliz día. Gracias, profe.